El Ancasti Podcast. La reacción metropolitana. Sí. Hay tres acontecimientos que a mí me interesa destacar. ¿Cuál O será? sea, relacionar para dar cuenta de esta reacción metropolitana. El primero fue el acto en Parque Lezama del señor presidente Javier Jamón del Medio Milei, en donde digamos el lanzamiento oficial de las operaciones para extender la Libertad Avanza como partido nacional. Tarea que fue encomendada a su hermana Karina Milei, el jefe, con el respaldo de Martín Menem y Lule Menem, el carimenemismo, que van a estar acá. Martín Menem, Karina no puede venir, dice que tiene problemas de agenda, pero Martín Menem estaría acá el viernes. El día viernes. Ya confirmado el lugar donde se haría. Ya confirmado todo. Primer acto. Segundo acto. Interna de la Unión Cívica Radical por el Comité Provincia de la Provincia de Buenos Aires. ¿Quién pierde ahí? Un diputado nacional, Pablo Domenicini, que era impulsado para reemplazar al frente de el Comité Provincia Bonaerense de la Unión Cívica Radical al senador nacional Maximiliano Abad. Era impulsado por el sector Evolución, que encabeza el senador nacional Martín Lustó, el vicerrector de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Emiliano Jacobiti, y Facundo Manes, los hermanos Manes. El candidato era Domenicini. Y por el otro lado jugaba el exintendente de Trenquelauquen, Miguel Fernández, que es apoyado por Maximiliano Abad, senador nacional y actual presidente del radicalismo bonaerense, y Gustavo Pose, caudillo de San Isidro. Bueno, entró Lustó y perdió con Domenicini. En una interna escandalosa, donde se difundieron audios, donde un dirigente le pide a otro dirigente de Tigre que pizarree los resultados para que no gane Fernández, donde hubo denuncias de intervenciones de patotas sindicales en favor del sector de Lustó. Y esto está judicializado. Esta interna se llevó a cabo el fin de semana siguiente del lanzamiento oficial de la Libertad Avanza como partido nacional, que empieza a buscar capilarizarse hacia el interior. Y el tercer acontecimiento es la interna del Partido Justicialista, donde hay dos listas plantadas, dos sectores plantados. Uno es el de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y el otro el que encabeza el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, que contaría con el respaldo de Axel Kicillof. En esa interna que está ahí en Buenos Aires, también entre Máximo Kirchner y Axel Kicillof, o la Cámpora y Axel Kicillof, por el dominio del PJ bonaerense, y que ahora se extiende al PJ nacional. ¿Qué es lo que vemos acá? La reacción metropolitana ante el fenómeno Milei. Milei es un fenómeno muy localizado en el área metropolitana. Él sale de ahí, él inicia su ascenso político como diputado nacional de la ciudad de Buenos Aires. Está en una tensión con el sector de Macri, con el pro-macrista. Lustó. Claro. Y Cristina Kirchner. ¿Qué buscan estos sectores metropolitanos? Neutralizar o atenuar la altísima fragmentación política que hay en el país, acelerada después de la irrupción de Javier Milei. Hacerse de los instrumentos para gravitar ¿sobre qué? Sobre la confección de las listas del año que viene. Porque el año que viene, aunque se diga que la elección es nacional, se elige por distrito. Por ejemplo, en Catamarca vamos a elegir 3 diputados nacionales. Y supuestamente va a ser en marzo, digamos, ¿no?
No, pero en marzo serían las provinciales Claro, acá, las que estén nacionales en análisis. en octubre, sí, sí, Las nacionales son en octubre, donde tenés paso en agosto y sí, elecciones en octubre, tal ya, cual. salvo que se eliminen las pasos. Bueno, esa elección es la que interesa. ¿Por qué? Porque como ya venimos diciendo en reiteradas oportunidades en este mismo espacio, hay una tensión que trama la dinámica política nacional entre dos poderes de veto. El poder de veto del Congreso Nacional y el poder de veto del presidente. El Congreso tiene posibilidades, digamos, dada la exigüidad de la representación libertaria allí, de vetar las decisiones que tome Milei. De hecho, lo hizo en una, derogó la primera vez que se deroga un decreto de necesidad y urgencia a un presidente fue el decreto que le asignaba 100 millones de dólares a la CIDE. Sí. Y después el Congreso aprobó dos leyes, vetó Milei, y luego ese veto fue revisado y pasó, digamos, quedó firme porque la oposición no lo junta los 2/3 para insistir con la ley. Bueno, esta es la tensión. Dos poderes de veto que están en permanente litigio, en inestable equilibrio, de manera tal que las elecciones del año que viene son muy importantes porque van a incidir sobre la composición de ese Congreso. Y hay elecciones en todas las provincias para diputados nacionales, se renueva la mitad de la Cámara de Diputados Nacionales, y elecciones en 8 provincias por 1/3 de la Cámara de Senadores. Esto es lo que está detrás de la reacción metropolitana que venimos marcando. En el caso de Milei, para extender la libertad avanza a todos los distritos del país, él no lo tiene a eso, para poder prescindir, para tener un instrumento para armar alianzas. Recuerde cómo fueron acá. Acá tuvieron que armar, juntar 2 o 3 sellos para constituir el frente e ir a las elecciones. Cristina Kirchner busca tener el control del Partido Justicialista para incidir sobre la conformación de las listas. Esto por ahí en Catamarca no es tan importante porque elegimos 3 diputados nomás. Sí. Pero en provincia de Buenos Aires, en Córdoba, en Santa Fe, un distrito de padrón más nutrido, es muy significativo. Hay una tensión entre Cristina Kirchner y Quintela. Y por último, el sector, me parece que el que pasa más desapercibido, pero que donde se nota más el impulso, que es la incursión de Lustó en provincia de Buenos Aires, de Lustó y Manes, para apoderarse del sello de la Unión Cívica Radical, que es importantísimo porque Buenos Aires es un distrito clave. Y allí, digamos, Lustó es un referente porteño y buscaba en esta interna expandirse hacia la provincia, agarrando ese instrumento partidario. Es curioso porque estamos en la crisis de los partidos teóricamente, de representación. Y sin embargo, los partidos siguen siendo una herramienta fundamental para presentarse a elecciones, por lo menos en lo formal. De manera tal que acá vemos 3 episodios, Daniel, que muestran la reacción de la dirigencia política del área metropolitana para retomar un control que han perdido, porque la irrupción de Milei, en gran medida, yo diría que fundamentalmente, obedece a la caída, al derrumbe de lo que era el orden metropolitano. El orden bonaerense que se constituyó y se afianzó desde el ascenso de Eduardo Duvalde a la presidencia interina allá por enero de 2002. Que después lo tomó eso Kirchner, Néstor Kirchner, colonizó con el kirchnerismo el conurbano bonaerense, y ese orden articuló, orientó la política argentina hasta la llegada del señor Javier Milei. Ahora han caído esos liderazgos, hay como un estallido, y lo que hay es una constelación de cacicazgos en las provincias, donde cada cacique dice, bueno, yo quiero cuidar mi capital, porque en este proceso hubo derrotados, hubo dirigentes que lograron sostenerse a pesar del tsunami Milei, y hubo emergentes de ese tsunami Milei.
Entre los dirigentes que logran sostenerse está el gobernador Jalil, por ejemplo. El propio Quintela, más allá de los problemas que tiene el Rioja con los, no tiene los menes soplando en la nuca. Ya llora. Y emergentes como el chubutense Ignacio Torres, como Puyaro en Santa Fe, como Sdero en Chaco, y porque lograron sobrevivir a la ola. Alfredo Cornejo en Mendoza, por mencionar algunos. Bueno, santiagueño Zamora, Sáez, sobrevivientes, emergentes y derrotados. Un estallido y un escenario político en recomposición donde la dirigencia metropolitana busca ahora recuperar la rienda para una elección más clave que nunca, que es la que va a incidir sobre la composición del Congreso. Y es el Congreso con el que va a tener que administrar Milei la segunda parte de su mandato con aspiraciones a la reelección. Por eso es tan importante y por eso se ha puesto tan intenso todo. La semana pasada, algo dijimos el jueves, hubo un estallido de esto con la declaración, el repudio del Partido Justicialista del Catamarca a la ausencia de Fernanda Ávila en la sesión donde el Congreso no pudo, digamos, ratificar, insistir con la ley de financiamiento educativo, y posteriormente con la mención específica de ese repudio por parte de Cristina Fernández de Kirchner en su tuit, y una condena a los gobernadores que habrían, dice Cristina, habrían maniobrado o influido sobre los legisladores para que favorecieran el veto de Milei. Y entre esos gobernadores, lo que apuntó específicamente fue a Raúl Jalil y Osvaldo Yaldo de Tucumán. Ese tuit fue replicado por Lucía Corpacci, o sea, un tuit con un ataque directo de Cristina Kirchner contra el gobernador Jalil. Fue replicado por Lucía Corpacci, fue replicado por el Partido Justicialista de Catamarca y por algunos dirigentes referentes del Corpacci. Bueno, eso es un emergente de este movimiento en Catamarca. Porque esas decisiones se tomaron en el Partido Justicialista de manera inconsulta. No es que estuvieron, que consultaron a los órganos partidarios a ver qué actitud tomaban. Como pasó, por ejemplo, fíjese, en la ciudad de Buenos Aires, el PJ de la ciudad de Buenos Aires sacó un respaldo a la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner y salió otro sector encabezado por Abel Medina diciendo, momentito, esto a nosotros no nos han consultado. ¿Cómo hace pronunciar, que se pronuncie institucionalmente el PJ de Cava sin consultar previamente? Bueno, a todos los órganos. Bueno, esta tensión yo creo que se van a acelerar a medida que nos acerquemos y tienen una instancia clave. Hay que ver primero si se hace la interna del PJ por la presidencia del PJ Nacional. Me parece que Cristina Kirchner tenía previsto, al parecer, la reunión con Kicillof y con Quintela. Tarde. Apunta fundamentalmente a tratar de que no se haga la interna. Y por su parte Quintela quede claro, yo no me bajo. No me bajo porque con consideraciones muy altas hacia la ex vicepresidenta, diciendo cómo va a estar Cristina peleando por este kiosco. ¿Sabía que Borges tiene un escrito que se llamaba, muy bueno, El arte de injuriar? Bueno, Quintela dice, marca un retroceso, alabándola, elogiándola, marca un retroceso que es Cristina Kirchner peleando personalmente por la titularidad del Partido Justicialista, que siempre despreció por otro lado. Y Quintela dice algo lógico. Mire, yo empecé esta carrera y ahora tengo una serie de compromisos que me presionan para que la dé a la pelea. Me resulta dificultoso bajarme.
En todo caso veremos, porque el sábado creo que se vence, usted que es Peruca, Cotelo, se Sí, vence el sábado la presentación de lista, me parece. sí, Y después tenemos el 17 de noviembre, sería la interna. Que después hay que ver hay que ver, cuánto sale, hay que ver. cuánto sale en plata hacer interna. ¿Y quién va a poner esa plata? Porque va a haber que hacer los votos, hay toda una logística, toda una serie de cosas que gratis no es. No. Pero se está dirimiendo esto. Lo que busca Cristina Kirchner es en este momento extenderse más allá de ese territorio que está circunscripta, que el conurbano bonaerense, en contra de la voluntad de líderes provinciales. Como en Catamarca son el gobernador Jalil, el intendente Gustavo Sadi, que tienen la idea de decir, mire, en esta instancia, ya va a haber tiempo después para ver cómo se acomoda el tablero nacional. Pero en esta instancia lo más conveniente sería blindar la provincia y que nadie venga a meter la cuchara y a decir quién tiene que integrar la lista de diputados nacionales. Fundamentalmente son tres. Dos por el oficialismo y uno por la oposición, o uno y uno podría ser también, como ya fue en alguna oportunidad, para ver, para tener brazos en el Congreso Nacional y gravitar en las decisiones o en la política de la Casa Rosada. Como de hecho ocurre, más allá de que no se consigan cosas concretas y muy claras, como era en el caso cuando estaba Macri, por ejemplo, que decía, bueno, vamos a votar a favor de tal cosa y nos va a dar, nos va a perdonar la deuda de la luz, o nos va a dar plata para el hospital de niños. Bueno, en este caso no está muy claro eso, pero es como que Milei, ante esta tensión, ante el veto del Congreso, se ve obligado cada tanto a negociaciones que vaya a saber en qué consiste con los gobiernos provinciales. Esto es la circunstancia del Partido Justicialista, que veremos cómo se desarrolla y si Cristina consigue esa rienda, y si la consigue, ¿qué pasa? Si la consigue, ¿qué es lo que ocurre? Porque lo que pasó la semana pasada fue bastante grave. Más allá de que el gobierno no le haya dado importancia o haya bajado la espuma. Es nada menos que el Partido Justicialista, que forma parte de la alianza de gobierno, replicando una crítica directa al gobernador. Y no es menor lo que pasó. Ahí está el asunto. Y por otro lado tenemos este movimiento del radicalismo, donde se ve con muchísima claridad el impulso de Lustó para tratar de dar el salto a la escena nacional. Él renueva el año que viene su banca como senador por la Banca. ciudad de Buenos Aires. Ahí hay un resultado que habrá que seguir con atención. Y de ahí quiere proyectarse, o sea, el radicalismo porteño lo quiere proyectar a nivel nacional. Y ahí se choca con esquemas provinciales. Ese no, ya el primer fracaso lo tiene en Provincia de Buenos Aires, Mm. donde lo derrota Abad. Donde el esquema bonaerense dice, no, mire, usted tendrá sus pretensiones, pero nosotros también somos ñatos y queremos leer. Claro. Y Además, el usted, distrito más grande, ¿no? claro, entonces dice, ¿por qué? Ahí está quién va a poner los candidatos por el radicalismo, quién va a decidir las alianzas por el radicalismo. O sea, el diseño electoral de la provincia de Buenos Aires no es poco. Pero más allá de Buenos Aires, hay dirigentes importantes que han surgido de este proceso y que se sostuvieron en este, en este maremoto que fue Milei, que es Milei. Uno, el ya mencionado mendocino Alfredo Cornejo. Está Maximiliano Puyaro de Santa Fe. Está Oscar Cedero del Chaco. Está Gustavo Valdés de Corrientes. Son dirigentes del radicalismo. Y dice, bueno, vamos a ver cómo se da esta discusión. Un escenario de fuerte fragmentación donde el área metropolitana, la dirigencia del área metropolitana, donde está Milei incluido, busca retomar el control político, la rienda de un orden que con la caída del régimen metropolitano estalló. Nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves.
Escucha este segmento en vivo en Mañana es Hoy por Radio Ancasti 98.5.